Hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y exclusivas del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y listos para sumergirse en la información más jugosa que les tengo preparada hoy. Prepárense porque este vídeo viene cargadito. Hoy, damas y caballeros, vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar a los fans, una noticia que, bueno, digamos que tiene a más de uno al borde del colapso. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a destripar el supuesto embarazo de Ander Zel y la supuesta reacción de Kerem Bürsin. Pero ojo, aquí no nos quedaremos en la superficie. Vamos a profundizar, a analizar cada detalle, a desenmascarar la verdad detrás de este drama que ha dado mucho de qué hablar. Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de chismes y especulaciones, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha olvidado, que no creo, suscríbanse al canal. Es gratis, es fácil y me ayudan un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. No se pierdan ni una pizca de la información más candente. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. El huracán de rumores comenzó como casi siempre en las redes sociales. Un comentario aquí, una foto sospechosa allá, y de repente ¡boom! La bomba estalla, Ander Zel está embarazada. La noticia corrió como la pólvora alimentada por la nostalgia de los fans que aún suspiran por la relación de Ande y Kerem. ¿Por qué, seamos honestos, quién no amó esa pareja? Su química en pantalla era innegable, su romance fuera de ella parecía un cuento de hadas. Y aunque su relación terminó hace ya un tiempo, la esperanza de una reconciliación sigue viva en el corazón de muchos. Pero, ¿de dónde salió este rumor? Pues bien, todo apunta a una fotografía que circuló en Internet. En la imagen, Ande aparecía con un vestido holgado y una pose que, según algunos, insinuaba un incipiente embarazo. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, las inevitables reacciones de los fans. Algunos celebraban la noticia como si fueran los propios padres, mientras que otros expresaban su incredulidad y decepción. Y en medio de todo este caos, la pregunta que todos se hacían era, ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque obviamente la prensa turca no tardó en buscar la reacción del actor. Y como suele ocurrir en estos casos, las respuestas fueron ambiguas, evasivas y, en general, poco reveladoras. Algunos medios afirmaron que Kerem se había mostrado sorprendido por la noticia, pero que no quería hacer ningún comentario al respecto. Otros, por el contrario, aseguraron que el actor había felicitado a Ande y le había deseado lo mejor. Pero, ¿cuál es la verdad? Pues bien, aquí es donde entramos nosotros, los investigadores incansables de la farándula. Hemos rastreado cada publicación, analizado cada comentario y contactado a nuestras fuentes en Turquía para tratar de desentrañar este misterio. Y lo que hemos descubierto, mis amigos, es sorprendente. Resulta que efectivamente la famosa fotografía de Ander Zel que desató la ola de rumores no es tan reciente como se pensaba. De hecho, la imagen fue tomada hace varios meses, en un evento al que Ande asistió con su actual pareja, Hakan Saban. Y sí, es cierto que el vestido era holgado, pero no hay ninguna evidencia que sugiera que Ande estuviera embarazada en ese momento. Pero eso no es todo. Porque según nuestras fuentes, la reacción de Kerem Bürsin a los rumores ha sido mucho más discreta de lo que se ha publicado. Al parecer, el actor no ha hecho ningún comentario público sobre el tema, ni a favor ni en contra. Y aunque algunos medios han intentado contactarlo para obtener una declaración, Kerem ha preferido mantener silencio. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Podríamos especular sobre las razones del silencio de Kerem durante horas. Tal vez no quiere avivar los rumores. Tal vez quiere respetar la privacidad de Ande. O tal vez simplemente no le importa. Pero lo cierto es que hasta el momento el actor no ha dicho ni una palabra sobre el supuesto embarazo de su expareja. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. Porque más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Ander Zel es una persona, con una vida privada y el derecho a tomar sus propias decisiones. Y aunque su relación con Kerem Bürsin fue muy mediática y querida por los fans, eso no significa que tengamos derecho a invadir su intimidad o a juzgar sus elecciones. Así que antes de creernos todo lo que leemos en Internet, es importante que nos detengamos a reflexionar y a preguntarnos si estamos siendo justos con Ande y con Kerem. Porque al final del día, ellos son los únicos que saben la verdad sobre su vida y su relación. Y nosotros como espectadores deberíamos respetar su privacidad y dejar que sean felices a su manera. Pero volviendo al tema central de este vídeo, ¿está Ander Zel realmente embarazada?
Pues bien, la respuesta es, no lo sabemos. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de la actriz o de su representante. Y aunque los rumores siguen circulando, no hay ninguna evidencia sólida que los respalde. Así que por ahora podemos decir que el supuesto embarazo de Ander Zell es solo eso, un rumor. Una especulación alimentada por la nostalgia de los fans y la sed de noticias de la prensa del corazón. Y aunque no podemos descartar la posibilidad de que la actriz esté realmente embarazada, tampoco podemos afirmarlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este rumor ha desatado un verdadero drama en las redes sociales. Un drama que ha involucrado a fans, medios de comunicación y por supuesto, a Ander Zell y Kerem Bürsin. Y un drama que, como suele ocurrir en estos casos, ha dejado más preguntas que respuestas. Pero bueno, así es el mundo del espectáculo. Un mundo lleno de rumores, especulaciones y, a veces, verdades a medias. Un mundo que nos encanta seguir de cerca, pero que también debemos tomar con pinzas. Porque al final del día, lo importante es recordar que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos y una vida privada que merece ser respetada. Y hablando de respetar la privacidad, quiero aprovechar este momento para enviar un mensaje a todos los fans de Hande y Kerem. Sé que muchos de ustedes todavía sueñan con una reconciliación entre ellos, y que la noticia de un posible embarazo ha despertado muchas emociones. Pero les pido por favor que recuerden que Hande y Kerem son personas adultas, capaces de tomar sus propias decisiones. Y que aunque nos duela, debemos respetar sus elecciones y dejar que sean felices a su manera. Porque al final del día el amor verdadero es aquel que busca la felicidad del otro, incluso si eso significa renunciar a nuestros propios deseos. Y si Hande y Kerem son felices por separado, entonces debemos alegrarnos por ellos. Y dejar de alimentar rumores y especulaciones que solo sirven para crear drama y confusión. Así que, mis amigos, esa es la historia del supuesto embarazo de Ander Zell y la supuesta reacción de Kerem Bürsin. Una historia llena de rumores, especulaciones y, sobre todo, mucha incertidumbre. Una historia que nos recuerda que el mundo del espectáculo es un laberinto de apariencias, donde la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo. Hemos explorado el origen de los rumores, analizado la fotografía que desató la controversia, investigado la reacción de Kerem Bürsin y reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Hemos desentrañado este drama desde todos los ángulos posibles, tratando de separar la realidad de la ficción. Y aunque no hemos podido llegar a una conclusión definitiva, hemos logrado arrojar luz sobre un tema que ha mantenido a los fans en vilo durante semanas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Si fue así, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme un comentario contándome qué les pareció. ¿Creen que Ander Zell está realmente embarazada? ¿Qué opinan de la reacción de Kerem Bürsin? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Quiero saber lo que piensan. Y para aquellos que no lo hayan hecho todavía, les invito nuevamente a suscribirse al canal. No se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán la información más jugosa del mundo del espectáculo, análisis profundos, entrevistas exclusivas y, por supuesto, mucho chisme y diversión. Así que no esperen más y únanse a esta gran familia. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Así que no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Cada pequeño gesto cuenta. Y ahora sí, me despido por hoy. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Cuídense mucho. Y no se crean todo lo que leen en internet. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando la noticia, un mar de especulaciones y el silencio ensordecedor de los protagonistas asterisco asterisco. Pero aguanten ahí, mis chismosos favoritos. Que aún hay mucho más que contar sobre este culebrón turco digno de la mejor telenovela. Porque si bien hemos desmentido la veracidad de la fotografía detonante, el eco de la explosión mediática sigue resonando con fuerza. Y es que en el mundo del espectáculo, como bien sabemos, la verdad suele ser menos interesante que la especulación. Profundicemos en el origen del rumor. Más allá de la mencionada foto con el vestido holgado, existen otros elementos que han contribuido a inflamar la imaginación de los fans. Recordemos que la relación entre Hande y Kerem fue un fenómeno global. Su conexión en Senkalkapm, Love is in the Air trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real, documentado hasta el último detalle por la prensa y las redes sociales. Fueron la pareja perfecta, el arquetipo del cuento de hadas moderno, y su ruptura, por tanto, fue un duro golpe para sus seguidores.
Desde entonces cada movimiento de ambos actores es analizado con lupa, buscando señales de un posible reencuentro. Cada entrevista, cada publicación en redes sociales, cada rumor, es interpretado a la luz de esa esperanza latente. En este contexto, cualquier noticia que sugiera una conexión entre Hande y Kerem, por tenue que sea, se convierte en un titular explosivo. Y aquí es donde entran en juego las llamadas fuentes cercanas. Esas entidades misteriosas que alimentan los medios con información privilegiada, o no tan privilegiada, y que en muchos casos son la principal fuente de desinformación en el mundo del espectáculo. En el caso del supuesto embarazo de Hande, varias fuentes anónimas afirmaron tener conocimiento de la noticia, incluso llegando a detallar la supuesta reacción de Kerem. Según estas fuentes, Kerem se habría enterado del embarazo a través de amigos en común y si bien se mostró sorprendido, le habría enviado un mensaje de felicitación a Hande, deseándole lo mejor en esta nueva etapa de su vida. Algunos incluso aseguraron que el actor se sentía feliz por Hande, aunque también un poco triste por la situación, alimentando así la llama de la nostalgia y la esperanza de los fans. Pero, ojo mis chismosos. Que aquí es donde entra nuestra labor de investigación exhaustiva. Porque, como ya hemos dicho, la mayoría de estas fuentes anónimas suelen ser poco fiables. Y en este caso, no hemos podido encontrar ninguna confirmación independiente de estas afirmaciones. De hecho, la mayoría de los medios turcos más serios se han mostrado cautelosos ante el rumor, evitando publicar información sin contrastar. Y aquí llegamos al punto clave, el silencio ensordecedor de los protagonistas. Ni Hande ni Kerem han hecho declaración alguna sobre el tema. Sus representantes se han limitado a desmentir el rumor de forma vaga, sin ofrecer mayores detalles. Este silencio, lejos de apaciguar las especulaciones, ha contribuido a alimentarlas aún más. Porque, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo, el silencio suele ser interpretado como una admisión tácita. Si el rumor fuera completamente falso, ¿no sería más fácil para Hande y Kerem salir públicamente a desmentirlo? ¿No sería una forma de zanjar el tema de una vez por todas y evitar que la prensa y los fans sigan especulando? La ausencia de una respuesta clara y contundente ha llevado a algunos a pensar que quizás hay algo de verdad en el rumor. Quizás Hande, si está embarazada, prefiere mantener la noticia en privado. O quizás Kerem si se siente afectado por la situación, pero prefiere no mostrar sus sentimientos públicamente. Pero ojo de nuevo mis chismosos. Que aquí es donde debemos recordar la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Hande y Kerem tienen derecho a mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Y si deciden no hablar sobre el supuesto embarazo, es su decisión y debemos respetarla. Además, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones públicas juegan un papel fundamental. A veces las celebridades prefieren mantener silencio sobre ciertos temas para evitar dañar su imagen o para no alimentar la curiosidad de la prensa. En el caso de Hande y Kerem, su silencio podría ser una estrategia para proteger su intimidad y para controlar el impacto mediático del rumor. Pero, ¿qué hay de Hakan Sabank, la actual pareja de Hande? Su silencio también ha sido llamativo. Si Hande estuviera realmente embarazada, no sería lógico que Hakan saliera a confirmarlo o a desmentirlo. Su ausencia de declaraciones ha contribuido a alimentar aún más la confusión y a sembrar dudas sobre la veracidad del rumor. Algunos incluso han llegado a especular sobre una posible crisis en la relación entre Hande y Hakan. ¿Será que el rumor del embarazo ha afectado su relación? ¿Será que Hakan no está contento con la atención mediática que ha generado el rumor? Pero alto ahí, mis chismosos. Que aquí es donde debemos detenernos y recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Antes de juzgar o especular sobre la vida privada de Hande, Kerem y Hakan, debemos ponernos en su lugar y tratar de entender su situación. Es fácil dejarse llevar por el chisme y la especulación, pero es importante recordar que detrás de cada rumor hay personas reales que pueden verse afectadas por nuestras palabras y acciones. Así que antes de compartir un rumor o de hacer un comentario en redes sociales, debemos detenernos a pensar en las consecuencias que puede tener. Y hablando de consecuencias, ¿cómo ha afectado este rumor a la carrera profesional de Hande y Kerem? Ambos actores se encuentran en un momento álgido de sus carreras, con varios proyectos en marcha. ¿Será que el rumor del embarazo ha afectado sus contratos o sus oportunidades laborales? Es difícil saberlo con certeza, pero es probable que el rumor haya generado cierta preocupación en sus respectivos equipos de trabajo. Los rumores y las especulaciones pueden dañar la imagen de una celebridad y afectar su capacidad para conseguir nuevos proyectos. Así que, en definitiva, el supuesto embarazo de Hande Erçel y la supuesta reacción de Kerem Bürsin es un ejemplo perfecto de cómo un rumor puede convertirse en un drama mediático de proporciones épicas. Un drama que ha involucrado a fans, medios de comunicación y, por supuesto, a los propios Hande, Kerem y Hakan.
Y aunque no hemos podido llegar a una conclusión definitiva sobre la veracidad del rumor, hemos logrado arrojar luz sobre un tema que ha mantenido a los fans en vilo durante semanas. Hemos analizado el origen del rumor, hemos investigado la reacción de los protagonistas y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. En resumen, mis queridos chismosos, la verdad detrás del supuesto embarazo de Amber Zell sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos con certeza es que el mundo del espectáculo es un laberinto de apariencias, donde la verdad a menudo se esconde detrás de una cortina de humo. Y que en este laberinto es importante mantener la cabeza fría y no dejarse llevar por las especulaciones. Y ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles una vez más la importancia de suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Además, quiero invitarles a dejar sus comentarios y opiniones sobre el tema. ¿Creen que Amber Zell está realmente embarazada? ¿Qué opinan de la reacción de Kerem Bürsin? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Quiero saber lo que piensan. Y recuerden, mis queridos chismosos, no se crean todo lo que leen en internet. Hasta la próxima. Chao, chao. Cuídense mucho. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Los quiero.